Como podemos ver, México tiene una gran historia con gran influencia cultural de todas partes. Actualmente en el país encontramos diferentes regiones con personas que profesan ciertas religiones diferentes, modos de vestir, formas de hablar, y eso nos hace un país con gran diversidad cultural. Sin embargo, con todas esas idiosincrasias que tenemos se conforma una identidad nacional, que es el conjunto de todas idiosincrasias que encontramos en nuestro territorio nacional. Actualmente muchos autores afirman que México está adquiriendo muchos modismos en la lengua, formas de comer, y declara que los mexicanos tienen hacia en América way of life, o sea, la imitación de la vida norteamericana. Un buen carro Ford, comida rápida, vestimenta de Levi's, paseando por las grandes ciudades en centros comerciales y tomando Coca-Cola. Si empezamos a revisar la historia de México, en la época prehispánica, tenemos que hemos recibido influencia desde la fundación de Tenochtitlan, con los emigrantes de Azatlán, provenientes del norte del continente, quienes fundaron esta ciudad. Por otra parte, tenemos todas las culturas que se establecieron alrededor de esta, influidos por medios del comercio, arte, música, etc. La cultura siendo la manera de satisfacer las necesidades dentro de una sociedad. El México ha tenido una forma de adquirir cultura muy especial, un poco de aquí y de allá. En este periodo se desarrollaron muchos conceptos y ciencias, tal es el caso de la astrología, matemáticas, agronomía, etc. Después de la época prehispánica viene la conquista de España, de donde también recibimos grandes influencias, unas buenas, otras malas. Sin embargo, debemos tener claro que muchas tradiciones fueron truncadas y, por ejemplo, tenemos a la religión, los españoles impusieron la de ellos. Otro ejemplo fueron los conocimientos de ciencia, que como la herbolaria fueron declarados cosas contra la religión y por tal motivo se nos la dejaron crecer. También de los españoles heredamos la corrupción, enfermedades, la manera de construir viviendas en espacios reducidos. Por otra parte, también heredamos su manera de gobierno, su forma de vestir, su lengua. Fue una mezcla entre las dos culturas. Nos tomó salir de este periodo 300 años, hasta el momento de la independencia, que las ideas las tomamos de Francia e Inglaterra, así que una vez más nos vemos influidos por las ideas de otras partes, y no es porque en México no exista capital humano para crear esas ideas, sino que éramos reprimidos por ese tipo de situaciones, así que mejor importamos esas ideas. Después de la independencia, como cambio social, vino una época de México libre, en donde hubo mucho desorden hasta que llegó Porfirio Díaz. En esa época importamos la arquitectura de Francia, pues a nuestro gobernante le gustaba, y como en México tenemos el valor de que nuestros gobernantes son los reyes, pues se trajo esa influencia francesa en la manera de construir, en la comida y en la manera de vestir. Después de esto viene la revolución, en donde México dice hacia dónde quiere ir. Se forma un proyecto de Estado, el cual se compone de tres elementos: un sistema cultural, un sistema económico y un sistema político o estatal. Durante este proyecto de Estado, hasta el día de hoy, no lo hemos podido concretar por diferentes causas, unas justificables, otras no. La influencia francesa fue visible en las costumbres y prácticas de las clases altas mexicanas. Las mujeres se vestían según las dictaduras de las modas en París. El inmobiliario, desde las sillas y las mesas hasta los cubiertos y los platos, se importaban de Francia o se producían en el país, siguiendo las pautas marcadas en ella. El cinematógrafo de intervención francesa hizo su aparición en México a finales del siglo XIX, con la representación de películas también de origen francés. En un primer momento, la espectacularidad del nuevo invento fue suficiente para que la curiosidad llenara los lugares de proyección de espectadores. En los años subsecuentes, el cine mexicano tomará su propia derrotera con la producción de cientos de filmes de origen nacional. Algo parecido sucedió en el mundo teatral. El consumo es cultural. Las personas no consumimos de manera aislada, sino que lo hacemos inmersas en una sociedad que dota de significado el consumo. Es importante tener este factor en cuenta en los procesos de internalización de las empresas. Dimensiones del consumo: simbólica,
de identidad, social y conductual. Los grupos proporcionan recompensas y castigos según si las actuaciones de los consumidores van de acuerdo o no con las normas que ha establecido. Los grupos establecen modelos ideales de comportamiento proporcionando referentes de conducta. Los grupos proporcionan información valiosa, la conducta de compra. La familia. La familia nuclear, los padres e hijos del mismo hogar, comparten gastos, decisiones y consumos. Ese es el grupo que más influye en la conducta del consumidor. Influencias de la familia en las decisiones de compra. 1. Los productos que consumen las familias son muchos. 2. Los lazos afectivos influyen mucho en las personas. 3. Las prioridades en muchas ocasiones son decisiones familiares. 4. Los procesos de socialización familiar enseñan pautas de consumo. 5. Comunicación de hábitos de consumo. 6. Educar conductas autónomas de consumo. 7. Aceptación o rechazo de las influencias de los hijos en las decisiones de compra familiar. 8. Educación de modelos de consumo y exposición a los medios de comunicación masivos. 9. Las decisiones de compra de la familia. Sus tipos son: decisiones autónomas. Cada miembro de la familia es independiente. Decisiones con dominio del hombre. Especialistas en algunos productos. Decisiones con dominio de la mujer. Especialización en algunos productos. Decisiones sincréticas de manera conjunta. Estas se pueden ver afectadas por el repartimiento de roles en el proceso de decisiones de compra: iniciador, informador, influenciador, y por la distribución del poder de la familia. Más autoridad es igual a más decisiones. Hola, buenas tardes. Queríamos saber si podíamos hacer una entrevista sobre la influencia de factores. Claro. Bueno, mi nombre es Irma Isel, ¿y cuál es el suyo? Mi nombre es Héctor Antonio Espinosa. La primera pregunta, ¿qué prefieres, tacos o pizza? Tacos. ¿Por qué? No sé, se me hace más como un alimento un poco más completo y quizás pues cultural, valga la redundancia, es lo que más hay en el país y me imagino que aquí en la localidad. Así bien, ¿qué costumbres estadounidenses crees que influyen en nuestro país? Costumbres, yo creo que las que más influyen son por ejemplo, las de Halloween, porque básicamente en esos días lo que son los chavos, pues adolescentes y entre niños, piensan que ya es parte de nuestra cultura, cuando pues en cambio pues no, es algo extranjero y que además pues ya prácticamente está influyendo mucho en nuestro país. La tercera, ¿cómo crees que repercuten las marcas extranjeras en la economía? Pues mucho, porque prácticamente el comercio mexicano está quedando pues opacado frente a las grandes industrias, ya sea textiles o del mercado en amplio sentido de la palabra, y prácticamente el producto mexicano pues está siendo mal valorado en este caso. Así es. ¿Cuánto crees que sea la importancia que le damos a los aparatos electrónicos? Mucha, de hecho bastante, diría yo. ¿Qué opinas de las influencias extranjeras? Pues no sé a qué tipo de influencias se refieran, pero hablamos pues de que en México ya no estamos nada más con una idea o una mentalidad de estar apegados simplemente a nuestros ideales o nuestras tradiciones, sino que también pues ya tomamos en cuenta diversas formas de expresión, diversas formas de realizar las cosas, cuando pues literalmente no conllevan lo que es lo de nosotros, pues. Sería todo. Muchas gracias por nada. Buenos días, estamos con la señora Marilena Peña. Muy bien. Le vamos a hacer unas preguntas sobre las influencias externas en nuestro país. ¿Usted qué prefiere, tacos o pizza? Tacos. ¿Por qué?
porque son muy mexicanos, son más nutritivos. ¿Qué costumbres estadounidenses crees que influyen en nuestro país? La moda, la música. ¿Cómo cree que repercuten las marcas extranjeras en la economía? Nos perjudica mucho porque aparte de que no son muy buenas, son muy caras y nada más por la etiqueta, es lo que vale. ¿Cuánta cree que sea la importancia que le damos a los aparatos electrónicos? Más de la que se le debería darles, porque nos quitan tiempo y dinero y no aprovechamos nuestro tiempo para otras cosas más útiles en nuestra vida. ¿Qué opina de las influencias extranjeras? Que siempre van a tratar de ellos sobresalir y nosotros ir más abajo. Siempre nos perjudican en cualquier lado que lo veamos, por cualquier lado, nos perjudican todo, a los hijos, a los papás, al país, todo. Bueno, muchas gracias. Esto sería todo. Gracias. Conclusiones. México ha sido una gran mezcla de costumbres de diferentes culturas desde su fundación. La conquista trajo nuevas costumbres y truncó otras. La Iglesia jugó un papel fundamental. En este proceso de conquista, México tuvo una recepción de ciencia y tecnología a causa de este hecho. A pesar de los 300 años de dominación en México, se conservan grandes tradiciones como el Día de Muertos, las peregrinaciones, los voladores de Papantla, los dulces mexicanos, la comida en general, tamales, tortillas, chocolate, pozole, chiles en nogada, el mole. México ha puesto en el mercado de los Estados Unidos en todo el mundo varios productos manufactureros, por lo cual México ha sido mundialmente reconocido. En el caso del primero, algunos de los elementos que explican su marcada presencia en México son su cercanía geográfica y los lazos económicos establecidos durante el Porfiriato, que hicieron que productos de todo tipo como alimentos procesados, artículos de higiene y belleza, automóviles y aparatos telefónicos, entre muchos otros, llegaron al país con prontitud a través de las vías del ferrocarril. Francia fue un caso aparte del siglo XVIII, cuando desde ella vía España llegaron al virreinato las ideas de la Ilustración, que no solo tuvieron un papel fundamental en las reformas llevadas a cabo por el monarca, sino también en las ideas libertarias de los primeros independistas.